saludamos con un abrazo al señor César, el doctor César Litvin, tal vez el tributarista, digamos, más reconocido de la Argentina. César, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un saludo a todo el gran equipo que tiene. Hola, Bueno, hola, César. Muchas gracias, Saludos. muchas gracias. Bueno, ¿puedes explicarnos brevemente en qué consiste y qué tasa aplica en este llamado impuesto a los ricos? Sí, es un impuesto que se denomina las grandes fortunas, aunque le quieren cambiar el nombre como aporte, pero en realidad es un impuesto, tiene todos los elementos necesarios de un impuesto, hecho imponible, sujeto, alícuota, es recobrada por el Estado en forma coactiva, o sea, no es un aporte voluntario. Y lo que tiene este impuesto es que se duplica con bienes personales. Bienes personales ya tuvo un aumento exorbitante a fin del año pasado con la llamada Ley de Solidaridad, que subió del 0,25, que era una alícuota de bienes personales, al 2,25 en su expresión máxima. Y ahora este impuesto tiene una alícuota que empieza en el 2%, pero llega al 5,25%. Con lo cual, si sumamos los dos impuestos, podemos llegar en algunos casos a una imposición sobre el patrimonio equivalente al 7,5%, que no existe en el mundo, tamaño absurdo. Es importante, Marcelo, considerar que cuando se aprueba una ley impositiva, debe pasar previamente el test de constitucionalidad. Para que la audiencia entienda qué es esto, es que los contribuyentes tienen una serie de garantías que están incluidas en la Constitución Nacional, que actúan como un dique de contención contra el avance arbitrario que pueda tener el Estado en el dictado de algunas leyes. ¿Y cuáles son las garantías que se verían afectadas por este impuesto? Pero en principio, la igualdad ante la ley, porque afecta a la capacidad económica, midiendo distinto a iguales sujetos, no mide el pasivo, o sea, aquel contribuyente que tiene todos sus bienes sin deuda respecto de aquel que no tiene deudas, van a pagar el mismo impuesto. Y el punto más importante con las alícuotas que yo recién mencionaba, Marcelo, es el tema de la muy probable confiscatoriedad del impuesto. ¿Qué significa esto? Cuando un impuesto es excesivo, cuando un impuesto absorbe una parte importante de la renta, ya está afectando una garantía que es el derecho de propiedad. Y en un caso muy fácil de entender, si los bienes grabados tienen una renta y esa renta es inferior al impuesto, el contribuyente tiene que salir a vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto, y ahí es donde está siendo afectado lo que se llama el derecho de propiedad. Claro. Y un tema muy importante, que ya no tiene que ver con lo jurídico, sino tiene que ver con lo económico. ¿Qué efectos tiene este impuesto? Yo creo que estamos en una coyuntura donde hace falta inversiones. Las inversiones son las que crean empleo, las que mueven la actividad económica, crean consumo. Bueno, este tipo de proyectos, estos impuestos, va en sentido contrario a lo que se necesita en esta coyuntura, que es motivar inversiones. Porque el gran desempleo que nos deja esta pandemia, puede ser de alguna manera remediado con una motivación a las inversiones. Esto desmotiva totalmente las inversiones. Fíjense el efecto, el círculo vicioso que se produce con este tipo de proyectos. Impuestos exorbitantes los que genera inmediatamente es una baja de inversiones, una baja de empleo, una baja de consumo, baja la actividad económica, aumenta la pobreza, aumenta los planes sociales, aumenta nuevamente el gasto público. Y yo creo que ahí con el círculo inverso, o sea, el círculo virtuoso de tener impuestos competitivos, porque hoy el mundo, Marcelo, está tratando de competir entre los distintos países a ver quién es más cariñoso, entre comillas, con las inversiones. ¿Quién trata mejor a los inversionistas?
Y desde ese punto de vista la Argentina está en el lado opuesto. Estamos espantando inversiones. Y yo creo que este es un tema que les pido encarecidamente a los legisladores que reflexionen antes de aprobar este proyecto de ley, porque esta ley va a generar más pobreza en la Argentina. César, dos preguntas prácticas para entender un poco más el cuadro de cosas. A partir de, se supone, aunque puede haber cambios obviamente en el Parlamento, que a partir de qué importe el patrimonio está gravado por este impuesto llamado los ricos. ¿Pueden ser 300 millones de pesos? Tal cual está aprobado en comisión, son 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Pero hay algo muy importante. Los 200 millones no es mínimo no imponible. ¿Qué significa? El que tiene 200 millones, un peso, paga sobre todo. No se le descuentan los 200. Correcto. Segundo, ¿y por qué esto afecta, por ejemplo, a las empresas? Porque también grava el patrimonio de las empresas o de los productores agropecuarios o de las pymes. Es muy buena esta pregunta porque es lo más importante que tengo para preguntarte. Esto acabo de preguntarte. Este impuesto es más oneroso que bienes personales porque no toma ninguna exención que sí tiene bienes personales. Por ejemplo, se grava la vivienda, que bienes personales lo tiene exento, se gravan los inmuebles rurales, se graban los títulos públicos argentinos, los depósitos en plazos fijos y caja de ahorro de Argentina, y también se graban las participaciones empresarias. Con lo cual, esto afecta a la producción, porque aquel que tiene una empresa y la empresa tiene todo un capital de trabajo, seguramente va a tener que sacar parte de ese capital de trabajo para pagar ese impuesto. O sea, podría ocurrir, por ejemplo, que un productor, como anoche decía, por ejemplo, Carlos Pañi, ponele, que tiene 3 máquinas, tiene que vender una para pagar el impuesto. Sí, es seguro que tenga que vender parte de su patrimonio, no sé en el cálculo si son 3 máquinas, una, pero el ejemplo es bueno. Va a tener que vender parte de su patrimonio, parte de su capital de trabajo para pagar el impuesto, y esto significa un traspaso de riqueza del sector productivo al Estado. Bueno, ¿y vos creés que esto puede judicializarse? Porque tal cosa anticipó el propio senador Parrilli, bajo el argumento de que los argentinos o los empresarios son antiargentinos, van a judicializar el caso. ¿Vos creés que esto va a producir una ola de demandas o cosas por el estilo? Yo creo que cada contribuyente va a hacer valer sus derechos y desde ese punto de vista, si ve afectado por el principio de igualdad o por la confiscatoriedad, tiene todo el derecho, y eso no le quita que sea un buen argentino y un buen contribuyente, de hacer valer sus derechos cuando el impuesto es exorbitante, como en este caso. Entonces, creo, sí, respondiendo concretamente, creo que va a haber una gran judicialización, porque llegamos a un punto límite de tolerancia con una carga fiscal que está saturado los contribuyentes de tanta carga fiscal. El doctor Litvin.